Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Seguimos en nuestra serie de predicaciones, hermanos, que se llama Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y la predicación en el día de hoy se llama La humildad como requisito para poder escuchar la voz de Dios. La humildad como requisito para poder escuchar la voz de Dios. Había una vez un león y este león estaba súper orgulloso de su poder en el reino animal. Entonces un día él decidió asegurarse que todos los demás animales sabían que él era rey de la selva. Estaba tan seguro que a los animales pequeñitos los pasó y se dirigió directamente con el oso. Y le dice, ¿quién es el rey de selva? Y el oso le respondió, claro que es usted, por supuesto. El león dio un poderoso rugido de aprobación y se dirigió con el tigre. ¿Quién es el rey de selva? El tigre respondió rápidamente, que todo el mundo sabe que es usted. Y quedó muy contento el león y siguió el camino. Y el siguiente en la lista era un elefante. El león se puso directo enfrente del elefante y se le dirigió la pregunta, ¿quién es el rey de selva? El elefante de inmediato agarró al león con su trompeta, le dio la vuelta en el aire 5 o 6 veces y lo estrelló contra un árbol. Luego lo golpeó en el suelo varias veces, lo sumergió bajo del agua y finalmente lo dejó en la orilla. El león, golpeado, magullado, con trabajo se levantó. Miró al elefante con sus ojos muy tristes y le dijo, mira, solo porque tú no sabes las respuestas, no tienes que molestarte tanto. Muchas veces nuestro orgullo, hermanos, nos lleva a hacer estupideces que nos lastiman, que nos bloquean, que nos metemos en problemas, nos metemos en conflictos, nos metemos en guerra, nos molestamos, nos enojamos. Salmo 139, versículo 1 al 3. Salmo 130, eso no es nuestro pasaje, hermanos, principal. 131, versículo 1 al 3, dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que ha calmado y ha callado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Está orando el salmista y está analizando su alma con el Señor. Y dice, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Fíjense, esto es definición de orgullo. ¿Qué es orgullo según es el salmista? El corazón orgulloso se manifiesta en ojos altivos. Que yo estoy mirando a los demás como son menos que yo. Algunos de nosotros lo hacemos por varias razones. Algunos tal vez salen de las familias más económicamente capaces y miran a los que son limitados con orgullo.
cuando van a la tienda y compran las cosas, cuando pueden ir a un restaurante que tal vez tú y yo no podemos, cuando compran puras cosas de marca, el coche que manejan, y etcétera, etcétera, etcétera. Se miden su valor por lo que tienen. Esto es la definición de una persona orgullosa. Se define su valor por lo que tiene. Tal vez tiene un talento, tal vez es muy buen músico, y como yo no canto, ya me está mirando con desprecio. Tal vez sabe tocar muchos instrumentos y yo solo toco los nervios de mi esposo. Entonces ya me está mirando con orgullo. Tal vez está en el gobierno, tal vez está en un puesto, lo que sea. El orgullo es medir su valor según lo que tienes, con las cosas que tienes. ¿Saben que un cantante puede hoy tener la voz y mañana puede perderlo? ¿Saben que una persona de mucha capacidad mental puede perder esta capacidad? Y hay muchos casos. En realidad, uno puede tener millones y millones y en un día perderlo todo, y por lo que viene en el mundo, por la situación que ahora, como se están cumpliendo las profecías bíblicas, se va a suceder, y muchos van a perder su dinero y muchos se van a suicidar, como ha pasado en muchas crisis por eso, porque se medían su valor por lo que tienen y de eso estaban orgullosos. ¿Recuerdan cuando el Señor los mandó para ir y predicar por los dos, y regresan y dicen: ¡ay, Señor, hasta los demonios nos obedecen! Y dijo el Señor: no regocijen que los demonios los obedecen. No regocijan en cosas externas. Dice: gózanse porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esto es lo que tiene valor eterno. Tu coche hoy estaba nuevo y costaba 200,000 pesos. Al fin de año ya pierde la mitad o 60% de su valor. Tu vestido hoy era nuevo, pasaste por un clavo, lo agarraste y ya no está. Modelo de tu teléfono estaba nuevo, pero ya mañana lo sacaron nuevo para tenerte como ardilla en esa, ¿cómo se llama? La rueda. En realidad no vale regocijarnos de lo que tenemos en las manos. Sí, tenemos que ser agradecidos, pero nuestro valor no se define de cosas temporales. Nuestro valor viene de lo eterno. Por eso, si tú tienes más que yo y puedes comprar más que yo, no tienes por qué mirarme con ojos de soberbia. Si tú fuiste a la universidad, si tus papás te ayudaron a ir a la universidad y los míos no tienes por qué pensar que tú eres más valioso. Gloria a Dios por tus padres, pero no tienes por qué pensar que tienes más valor que yo. ¿Por qué? Porque el valor es lo que traemos dentro. Es nuestra relación personal con el Señor lo que nos lleva a tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Gloria a nuestro Señor. Todos somos orgullosos, hermanos. Por eso nos molestamos unos con otros. Porque mi orgullo va contra tu orgullo y se crea un conflicto. Por eso los esposos en las casas se pelean. Y el más orgulloso gana. Porque tiene más argumentos, porque él tiene razón. ¿Cierto o no, casados? Ayer hablábamos en la conferencia de eso.
Pero en realidad, el que gana es más humilde, porque la humildad es lo que guarda la paz en el corazón. No importa cuántos argumentos tú vas a presentar, porque tú tienes razón y todos somos buenos en eso. Hasta podemos, por eso y por eso y por eso y por eso, somos buenísimos. Pero, ¿eso nos protege la paz en el corazón? No. Más argumentamos, más perdemos la paz. Jesús enseñó en Mateo 23:12. Mateo 23:12 dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido o exaltado, según tu traducción. La palabra humillarse es la palabra griega que significa reducirse. ¿Cómo es? Reducirse. A veces somos mucho. ¿Saben de qué estoy hablando? A veces somos mucho, porque buscamos lo nuestro. Nos ponemos en el centro de atención. Buscamos, quiero eso, necesito otro, dame otro, y nos ocupamos lugar principal. Somos mucho muchas veces. ¿Alguna vez te has sentido que tu esposo es mucho? ¿O tu esposa es mucho? Todos hemos sentido, es lo normal, porque todos tenemos el mismo problema de orgullo. Todos. Todos queremos llegar a tener nuestro. Por eso el Señor nunca dice, ustedes no son orgullosos suficiente. Dice, ustedes no son humildes. El orgullo no es algo que se desarrolla, orgullo es algo que viene con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses 3:12 decía, vestíos pues de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestíos, la palabra vestirse significa, ¿qué es vestimenta? ¿Quién me puede decir qué es vestimenta? ¿Qué es? Exactamente, es con lo que cubrimos. Entonces, cuando dice vestíos de humildad, nos está diciendo cúbrense con la humildad. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por fe, por gracia, por fe, ¿ok? Pero en realidad, ¿cómo somos? Mirando dentro de nosotros. Vamos a mirar dentro de nosotros. ¿Cómo somos? Somos malos. Dígalo, somos malos. Por eso diario necesitamos el Salvador. No nos salvó ya y somos unos ángeles que estamos... Sí esperamos que los demás sean ángeles, pero nosotros decimos, es que yo soy imperfecto. Pero cuando otro actúa en imperfección, luego le reclamamos, ¿cierto? Todos somos orgullosos y en realidad somos humildes por fe. Eso dice vestirse, pónganse ropa de humildad. Con eso, cuando nosotros ponemos ropa de humildad, actuamos en nueva calidad o cualidad. Dice la palabra de Dios que todos los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Esto es lo que necesitamos nosotros, ser revestidos de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Somos personas malas. Más tú quieres decir, es que yo soy persona buena, no robo, no voy con otras mujeres, no engaño, no. Somos malos. Por eso diario necesitamos al Salvador, intermediario entre nosotros y Dios. Entonces, cuando nos cubrimos de humildad, eso significa, y es la palabra
humildad, cuando dice humildad, es la palabra que significa el tener humilde opinión de sí mismo. Humilde opinión de sí mismo es un profundo sentir de pequeñez, de tu propia pequeñez. Y es la modestia, la humildad mental. Eso no estamos hablando, hermanos, de que nosotros no valemos nada, no se trata de eso. Porque tenemos valor muy alto. ¿Cuál es nuestro valor? ¿Quién me puede decir? La sangre de Cristo, dice apóstol Pedro, no por oro y no por plata ustedes han sido rescatados, pero con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Valemos mucho porque Dios nos dio valor. Ahora nosotros tenemos que revestir de este valor y vivirlo. Amén. ¿Han escuchado ustedes la historia de un hermano que fue reconocido como el hombre más humilde de la iglesia? Le dieron una medalla y puso, el próximo domingo viene a la congregación y medalla dice, el hombre más humilde de la iglesia. ¿Saben qué tenían que hacer, no? Después de eso, quitársela. Porque se le acabó la humildad. Vino y ya era muy orgulloso por la recompensa que recibió. La humildad es algo que siempre debemos de pedir a Dios y nunca dar gracias que ya la tenemos. ¿Escuchan? La humildad es algo que siempre debemos de pedir a Dios, pero nunca dar gracias porque ya la tenemos. ¿Por qué? En el momento que ya decimos gracias a Dios, yo soy muy humilde. ¿Eso de qué se habla? Diario necesitamos estar por la gracia revestiéndonos de la humildad. Cuando en la casa nosotros somos humildes uno con otro, no vamos a estar peleando quién tiene razón, porque al final de cuentas nadie tiene razón. Al final de cuentas los conflictos que tenemos son tan insignificantes comparando con el valor de la vida que Dios da, que la persona más humilde siempre va a decir, lo siento mucho. ¿Por qué? Porque la paz es lo más importante. ¿Y qué nos cuesta decir lo siento? ¿Por qué no lo hacemos? ¿A quién se le dificulta decir lo siento? A ver, levanten la mano. ¿Y por qué creen? ¿Por qué tienen razón? No, porque somos orgullosos. Pedir perdón es un ejercicio que tenemos que practicar para revestirnos de la humildad. Entonces, eso va a ser su tarea de próxima semana. Ejercítanlo. No esperan que otra persona... Mira, cuando sucede un conflicto en matrimonio, y muchas veces cuando en el momento de conflicto y dieron cuenta, una persona dice que tú me lastimaste, y el otro tiene que pensar una semana para razonar con qué lo lastimé, porque muchas veces no nos entendemos qué nos lastima. Y otra persona que la lastimaste sufre una semana, ¿tiene caso? Hasta que te llegas de una semana a decir lo siento mucho. No, en el momento cuando tú diste cuenta que pisas el dedo de alguien, ¿qué dices? No voy a pensar cómo eso sucedió. ¿Casaba por allá? ¿O me pisé mal por allá? Y una semana voy a ver video, cómo eso sucedió para analizar. Y ya después de una semana, sí, te pisé y perdóname. No tiene lógica, ¿cierto? Cuando le dolió a la persona, si lo entiendes cómo lo hiciste o no lo entiendes, si era con intención o sin intención, lo lastimaste.
¿Y qué tienes que decir? Lo siento mucho, perdóname. El concepto hebreo de humillarse es todavía mucho más profundo que el concepto griego, el que vimos. En Proverbios 6:3 dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Entonces, el concepto de humillación, de humillarte, es la palabra hebrea rafak, que significa acabar con uno mismo. ¿Suena duro? Suena duro. Acabar con uno mismo, humillarte a ti mismo o pisotearte a ti mismo. Y eso es lo que nuestro orgullo no nos permite. Prácticamente tú no te estás pisoteando a ti mismo, lo que estás pisoteando es a tu orgullo, ¿cierto o no? Porque ahí está la persona, la amas, la quieres. Y entonces, si quieres bien para esa persona, ¿qué te detiene decir lo siento mucho? Tu orgullo. ¿Qué vas a hacer con tu orgullo? Pisotearlo, dice la palabra de Dios. Cuando vas a pisotear el orgullo, la humildad va a traer la paz. ¿Amén? En otras palabras, significa que echa a un lado tu orgullo, reconoce tu error y endereza tus asuntos. En la Biblia hay un concepto muy importante que debemos de distinguir también, y es falsa humildad. Existe una cosa como falsa humildad, y de ese apóstol Pablo está hablando en el libro de Colosenses, cuando está exponiendo la herejía que penetró a la iglesia en Colosas. Y es Colosenses 2:18, dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. Versículo 23, Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen del valor alguna contra los apetitos de la carne. Está hablando aquí de un fenómeno que apareció, que se llamaba ascetismo. ¿Qué significa ascetismo? Es cuando personas castigaban su propio cuerpo. Como la enseñanza de gnosticismo. ¿Alguien escuchó el nombre de gnosticismo? Sí. Es un corriente dentro de la filosofía griega que enseñaba que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces, para enderezar el cuerpo hay que estar castigándolo. De ahí provienen esas prácticas raras donde se pegan. Recuerdan que hay, hasta ahorita, el día de hoy se practica. Cuando se van y encierran en las cuevas, cuando dejan de comer ciertos alimentos para castigar, o dejan de comer, y etcétera, y etcétera. Entonces, esto no es humillación. Eso es maltrato de tu propio cuerpo, lo que según la palabra de Dios es pecado, porque dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El que destruye el templo está pecando contra Dios. Por eso es muy importante que la humildad verdadera es nuestra actitud, es nuestra actitud para con los demás, con nosotros mismos y con Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la humildad verdadera impide que la persona manifieste vanidad, orgullo, prepotencia en muchos aspectos de
su vida. Yo les voy a dar un consejo, hermanos, práctico. Cuando ustedes se están relacionando con alguna persona y dan cuenta que la persona en algo no es tan buena como usted, y ustedes se cachan pensando con menosprecio, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? Vamos a ser sinceros. Tenemos que velar sobre nuestra alma. Entonces, en ese momento, cuando ustedes se cachan pensando, ay, míralo, ni sabe hacerlo, o míralo, no es bueno, o lo que sea, dice, Señor, perdóname y límpiame. Velan sobre su alma. Alma tiene valor eterno. En el momento cuando ustedes cacharon algún pensamiento, lo dice Biblia, que se levanta contra conocimiento de Cristo, entonces confiésalo al Señor. No tienes que decir a la persona, si no la lastimaste, solo pensaste, no tienes que decirlo, pero habla con el Señor, confiésalo para que te limpie. Claro, es muy difícil ser humilde cuando eres tan perfecto. ¿No? Cuando eres tan talentoso, cuando tienes ciertos logros, tal vez tus calificaciones en la escuela, en la universidad son mejores que los otros. Tal vez ganas los concursos, tal vez tienes mejor, pues lo que sea. Pero en realidad, por lo que tenemos, por lo que llega a nuestras manos, todas las bendiciones provienen ¿de quién? ¿De qué podemos ser orgullosos nosotros? Si todo es de Él. Él lo da, Él lo quita, bendito sea el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai. Persona humilde, ¿por qué es tan importante? Estamos hablando de que humildad es un requisito para escuchar la voz del Señor. Persona humilde sabe escuchar a los demás. ¿Alguna vez te has sentado a platicar con una persona y tú apenas abres la boca para derramar lo que te está agobiando y la persona te interrumpe y solo habla de sí misma? ¿Alguna vez te has cachado en eso? ¿Te ha pasado eso? ¿Y qué quieres hacer en ese momento? Agarrar tus chivas y decir, ay, nos vemos, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque cuando tú necesitas que alguien te escucha, no quieres una persona orgullosa, quieres una persona humilde. De hecho, por eso dice nuestro Señor Jesucristo, venid a mí todos los cansados y trabajados. Todos los casados, los que son cansados, todos los cansados y trabajados, y yo les haré descansar. Tomar mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde del corazón. Por eso, hermanos, tenemos confianza de ir con Dios, porque Él es humilde, siendo Dios del universo, creador y dueño de todo. En Él no hay nada de orgullo. Él sabe escuchar. Por eso ten confianza que cuando tú acercas, dice, acércanse con confianza al trono de gracia para recibir ayuda idónea. Tenemos esta confianza que cuando vamos a con Dios, Él dice, clámame y yo te responderé. Derramamos nuestro corazón a Él y Él sabe escucharnos, porque es humilde de corazón. ¿Alguna vez tú te has cachado a ti cuando alguien viene a platicar contigo y quiere compartir algo y tú interrumpas? Tenemos que también ver esto, porque no podemos solo ser receptores de la bendición de los demás, también tenemos que saber cómo dar. De hecho, la palabra dice que es mejor dar que recibir. Cuando nos entregamos al Señor,
y empezamos a ir a la iglesia, debemos de ir con la actitud, ¿qué puedo dar? Porque a los dadores Dios da en abundancia. Los que detienen, no. Pero a los que dan, Él siempre bendice. Bendito es su nombre. Cuando tú eres orgulloso, no eres capaz a escuchar la voz de Dios y no eres capaz de escuchar a los demás. Deuteronomio 28:12 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, de oír la voz de Jehová dependen nuestras bendiciones. Pero si somos orgullosos, no somos capaces de escuchar la voz, hacemos lo que queremos nosotros, hacemos nuestra voluntad y luego decimos, ¿y por qué no recibo bendición? ¿Por qué no tengo paz en mi corazón? ¿Por qué no tengo fuerza? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enfocados en escuchar nuestras experiencias, nuestra situación, que la voz de Jehová. Para escuchar la voz de alguien, tienes que hacerte a ti mismo a un lado, ¿cierto? Por ejemplo, te duele algo y viene alguien a platicar contigo y dice, ¿sabes qué? Me siento muy mal. Y tú mismo sientes tal vez peor. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que yo también me siento mal? No tengo fuerzas de escucharte. ¿Sabes que muchas veces en tu dolor, si tú te dispones a escuchar a otra persona, Dios puede sanar tu dolor? Puede traer la paz a ti, porque más bienaventurado es dar que a recibir. Entonces, cuando tú vas a estar dando, en realidad tú estás recibiendo. Entonces, aprende, dispónete, humíllate, pisotea tu orgullo, tu necesidad y ministra a otra persona. Cuando vas a ministrar a otra persona, Dios te va a estar fortaleciendo para que tú puedas enfrentar tu lucha. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra. Entonces, hermanos, es muy importante que seamos humildes para poder escuchar la palabra de Dios y para tener la vida eterna. No vamos a abrir, pero en el libro de Segunda de Reyes pueden apuntar en capítulo 5. Leemos historia de Naamán, un general del ejército sirio que buscó por el consejo de su sierva al profeta Eliseo para ser sanado de su lepra. Y el profeta ni siquiera salió de la casa para recibirlo. Entonces se enojó mucho Naamán porque tenía una posición muy alta. Y dice, ¿cómo es que ni salió? Ahí está orgullo. ¿Cómo ni salió? ¿Quién vino con necesidad? Naamán. Pero él quería que se le responda según su posición. Él esperaba que Eliseo iba a salir de la casa y decir, ven, gran Naamán, a ver en qué te puedo servir. Pero ¿qué hace Eliseo? Manda un siervo. Manda a su siervo y les dice, vete al río y ¿qué? Sumérgete. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y Naamán dice, ¿qué es eso? En mi país hay ríos más limpios. ¿Te reconoces? ¿Te reconoces? ¿Para qué?
Ni siquiera salió él, mandó a un siervo. ¿Qué? ¿Es una gran cosa, Eliseo? Pero Dios sabía con qué tratar con Naamán, con su orgullo. Y se enojó tanto que iba a dar vuelta e irse. Pero sus siervos dijeron, pues si te hubiera pedido algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Qué pierdes para ir y sumergirte en el río 7 veces? Y se va, pisotea su orgullo y se sumerge 7 veces y sale, y su piel era como de recién nacido. Muchas veces, hermanos, la palabra de Dios nos habla, pero no nos dice lo que queremos escuchar. Queremos que Dios trata con nosotros según como nos parece. Y cuando Dios nos dice, haz algo de diferente forma, tú dices, no, pues, eso no tiene sentido. Eso no puedo hacerlo. Y nos enojamos como Naamán. Muchos damos vuelta y nos vamos con nuestra lepra por no humillarnos en la presencia de Jehová. Por eso, persona humilde sabe escuchar la voz de Dios y sabe escuchar a los demás. Persona humilde, hermanos, también es una persona... ¿Ya se cansaron? No. La persona... Vamos por otra hora. La persona humilde... No te espantas, David, estoy bromeando. No vamos por otra hora. La persona humilde es una persona inclusiva, no exclusiva. No es una persona elitista. ¿Está claro esto? Una persona humilde no categoriza a la gente según su estatus social, no comunica solo con los que por ciertos dones le parecen. Una persona humilde incluye a todos. ¿Recuerdan la oración? Pueden apuntar Lucas 18, 9 al 14. Cuando 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era recaudador de impuestos. El fariseo estaba de pie y oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos estaba de pie, estaba a cierta distancia, ni siquiera podría levantar los ojos al cielo, si no se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, pecador. Persona humilde no se exalta a la cuenta de los demás. ¿Sí está claro esto, hermanos? Amén. La persona humilde no hace su reputación humillando a los demás. La persona humilde sirve a Dios en la gracia de Dios, reconociendo que todo lo que tengo, todo lo que puedo y todo lo que he logrado es porque tú, Señor, derramaste tu misericordia en mí. Esto es humildad, la cual tenemos que desarrollar. Persona humilde, hermanos, también acepta a la disciplina. Cuando nos dicen, vienen y dices: hermano, eso no está bien. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué queremos hacer? A ver, díganme. Mira a ti mismo. ¿Quién eres para decirme esto? ¿No? ¿Alguna vez te has sentido así? Sí. Todos.
Para mí, en dado caso, nuestra hermana Edita es un gran ejemplo. Cada vez cuando yo la digo algo, pobrecita lo aguanta, pero así dice, sí, pastora. Pero hermana, próximo domingo te vamos a quitar medallas si vienes trayéndola, ¿eh? Yo digo que nosotros somos tan orgullosos que cuando nos reprenden en algo o hacen alguna observación, somos como adolescentes rebeldes. Tenemos que contestar a todo. Tenemos que dar respuesta a todo. No es que no es lo que parece. Y empezamos. Cuando en realidad tenemos que recibir, analizar y aplicar lo que tenemos que aplicar. Amén. No siempre todo lo que nos dice es la verdad, pero siempre podemos escuchar con humildad, dar gracias. Yo, año antepasado, estaba en una iglesia en Vancouver, en el estado de Washington, de Estados Unidos, y estaba compartiendo la palabra. Y al final del servicio la gente acercaba a saludar y viene una señora conmigo. Y me abrazó y se inclinó a mi oído y me dice, hermana, estás sonriendo mucho, no tienes que sonreír tanto. Y yo, ¿qué le pasa a esa señora, no? Pero me contuve y le dije, ay hermana, muchas gracias por su observación, la voy a analizar. Y entonces, pero no saben qué le quería decir todo. Así nos pasa, ¿no? Pero gracias a Dios por estos hermanitos, que Dios los manda y nos dicen algo y tenemos oportunidad de trabajar en nosotros. ¿Qué haríamos sin ellos? Amén. Gloria a Dios, porque somos una familia maravillosa. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Qué son reprensiones de los que te instruyen? Camino de vida. Los que te instruyen en la palabra de Dios y te reprenden en algo de tu vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios, para ti, ¿qué es? Camino de vida. Muchas veces pensamos que que los pastores solo buscan, como niños adolescentes piensan que papás solo buscan en qué fastidiarnos. Así muchas veces en la iglesia pensamos que pastores solo están observando para ver en qué nos van a regañar hoy, a ver con qué viene pastora hoy, qué no le parece hoy. Pero en realidad, hermanos, si nuestro propósito es crecer, ¿cuál va a ser nuestra disciplina? Corrígeme. Cuando vea algo mal, dígame, porque yo quiero marchar en el camino de la vida. Amén. Hebreos 12, 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No para lastimar, pero para llevar al camino de la vida. El orgullo, hermanos, a nosotros siempre se levanta cuando vemos a un hermano prosperando a alguien. ¿Recuerdan a los dos hijos, hijo pródigo y hijo mayor? Y como cuando hijo mayor pródigo regresó a la casa y el otro le dio envidia. O cuando en la casa hay un hijo mayor y un hijo menor, y al menor tal vez no lo castigan tan severo como el más grande, y le dicen, ¿y por qué él puede y yo no? O en la iglesia
Hay unos que tienen 5, 10 años y hay unos que ni siquiera tienen 1 año. Y a los que no tienen 1 año se les trata de una manera para fortalecerlos. No se los reprende de la forma como los que ya tienen tiempo. ¿Por qué? ¿Es justo o es injusto? ¿Por qué es justo? Porque el bebé recién nacido no va a aguantar el azote, porque ni lo va a comprender, porque no está fuerte. Entonces con él tú lo platicas, lo instruyes, pero como a ti ya te ha instruido mucho tiempo, ya que se te espera que lo aplicas, y cuando no lo aplicas, ya te disciplinas de otra forma, te disciplinan de otra forma. ¿Cierto, papás? ¿Sí? Los que son papás. Así es. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros no miremos uno a otro con orgullo, para la que convierte en envidia. Vamos a gozarnos viendo crecimiento uno de otro. Y vamos a hacer tratos según la edad, y esperar uno de otro según la edad también. No te esperas que un niño de 5 años te va a cocinar en la casa. No vas a esperar que si te lava trastes te los lava perfecto. ¿Por qué? Porque está aprendiendo lo que tú ya aprendiste. Vamos a tener paciencia uno con otro. Amén. Amén. Persona humilde no piensa que sabe más y que es mejor que los demás. Apóstol Pablo decía: yo soy el más pequeño de los profetas. 1 Corintios 15:9, apúntanlo sin buscar. Él decía: soy el más pequeño de los santos. Efesios 3:8. Soy más pequeño de los apóstoles, él decía, y soy peor de los pecadores. Cuando una persona es humilde, no se sobrepone, pero es paciente. La madurez cristiana, hermanos, se reconoce no por cantidad de información que tenemos, sino por nuestras actitudes en los momentos de conflicto, en los momentos difíciles. Por eso, persona humilde sabe esperar. Y el próximo domingo precisamente vamos a hablar de esperar. Y el tema del próximo domingo va a ser la sala de espera. Les invito que no pierdan esta predicación, pero para que nosotros podamos escuchar la voz de Jehová, necesitamos revestirnos de humildad, necesitamos apisar nuestro orgullo y reconocer que somos aquí, estamos aquí, no para ser servidos, pero para servir para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.